Un saludo muy especial para todos nuestros queridos oyentes, nuestros seguidores en este 1 de mayo, deseándoles a todos un feliz inicio de mes, que el Señor los siga bendiciendo. Hoy, en la primera lectura, escuchamos el capítulo 5, versículo del 27 al 33 de los Hechos de los Apóstoles. Y es ese texto famosísimo donde sale la frase que dice: es mejor servir a Dios que a los hombres. Los apóstoles han seguido sufriendo las indiferencias, los maltratos del Sanedrín. ¿Y cómo entender nosotros esa frase hoy cuando dice que primero es mejor servir a Dios que a los hombres? Hay que tener claro que servir a Dios es entender nuestras realidades, nuestros trabajos, nuestras vocaciones. Por eso yo te hago una pregunta: ¿qué tal eres tú para procrastinar tu trabajo? ¿Qué tal eres tú para posponer tus responsabilidades? Y servir a Dios es tener claro cuáles son mis deberes y mis obligaciones, y que de esa manera tú no las puedes posponer. Servir a Dios es incluso cumplir con mis deberes y mis responsabilidades por encima de mis propios intereses. Por eso, servir a Dios es que tú seas un buen papá. Servir a Dios es que tú seas un buen trabajador. Servir a Dios es que tú seas una persona responsable con las tareas que te comprometes y con las que tú te pones. Por ejemplo, a veces usted se dice: voy a estudiar inglés. Y mentira, te da pereza y sigues procrastinando y en últimas no aprendes a estudiar inglés. Y es así sucesivamente. Por eso, servir a Dios es que ustedes y yo cumplamos fielmente nuestras promesas, nuestras obligaciones y nuestras responsabilidades. Es así entonces que muchas veces el mundo te invita a dejar de responder a tus responsabilidades. Por ejemplo, imagínate un médico saliendo a disfrutar de una tarde de descanso cuando tiene una cirugía, cuando tiene una persona que le ha dicho que tiene que atenderla. Esa persona no puede eximirse de esas responsabilidades. Por eso que hoy ese sea nuestro primer propósito, y de esa manera lo tengamos claro. No hay que dejar de responder a nuestras obligaciones, a nuestros deberes que hemos adquirido, para que de esa manera le sirvas a Dios. Servir a Dios es que simplemente tú no pospongas tu trabajo, tú no pospongas tus deberes y tus obligaciones. Por eso a veces no confundas estar ocupado con estar organizado. Hoy la gente no está organizada, hoy la gente está ocupada. Y entonces por eso no le alcanza el tiempo, por eso una cosa y la otra, porque eres una persona desorganizada, porque no eres una persona organizada, y al no estar organizado vives ocupado. Por eso hay que planificar, priorizar, agendar y hacer un seguimiento. Los discípulos eran excelentes organizadores. Ellos planificaban la misión, luego de planificar la misión, la priorizaban, decían esto es lo primero, y luego agendaban su trabajo y por último hacían un seguimiento. Por eso nacieron tantas comunidades, porque las comunidades eran para seguir y de esa manera verificar el trabajo que se hacía. Por eso que hoy ese sea nuestro primer propósito. Y hay que identificar los ladrones del tiempo, hay que identificar los ladrones que nos hacen que ustedes y yo pospongamos nuestro trabajo. Por eso, primer propósito del día de hoy: no procrastines. Prioriza tu trabajo y cumple tus deberes y tus obligaciones espirituales, familiares y sociales y laborales. El segundo propósito nos lo regala el evangelista Juan. Recordemos que estamos leyendo Juan capítulo 3, versículo del 31 al 36. Y es ese texto donde nos dice: el que es de la tierra habla de la tierra, el que es del cielo habla de las cosas de arriba. ¿Y cómo entenderlo hoy en el año 2025? Si tú le preguntas a un médico cualquier cosa, el médico habla de la anatomía del cuerpo, del corazón, del hígado, del riñón, de los pulmones. Si tú le preguntas a un ingeniero eléctrico, él habla de la electricidad. Si le preguntas a un ingeniero civil, él habla de las obras. Pero si tú le preguntas a un cura, ¿será que él habla de Dios? Los curas tienen que hablar de Dios. Yo no sé hoy de qué hablan los curas, pero los curas tienen que hablar de Dios, tienen que hablar del cielo, del infierno, del purgatorio y de todas estas realidades.
Por eso tenemos que hablar de las cosas que Dios nos ha enseñado. Y es así entonces que el texto nos hace una pregunta a todos. ¿Con qué frecuencia piensas tú en Dios? ¿Qué tanto tiempo le dedicas a pensar a Dios? ¿Lo piensas todos los días? ¿Lo piensas a menudo? ¿Lo piensas a rato? ¿O casi nunca lo piensas? Porque cuando yo pienso en Dios, estoy pensando en las realidades de arriba, estoy pensando en las cosas que Él me ha regalado. Por eso hoy nosotros debemos hablar de Dios. No solamente hablar de las cosas materiales de este mundo, sino también tenemos que hablar de las cosas de arriba, de las cosas del cielo. Por eso hay una diferencia entre tu opinión y la palabra de Dios. Dios no te ha pedido opiniones. Tú y yo debemos hablar de la palabra de Dios. Cuando Dios te pide opiniones, dásela. Pero como no lo va a hacer, simplemente tú y yo hablemos de las cosas de arriba. Por eso que hoy nuestro segundo propósito sea lo siguiente. Lo que eres para ti es un regalo de Dios. Y en lo que te conviertes es el regalo que tú le haces a Dios. Conviértete en una persona que hable de las cosas de arriba. Conviértete en una persona que en tu vida hagas visible el amor de Dios. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un bonito día para todos, hijos. Dios los bendiga.